Bienvenidos a Ahora Yo Sé, un espacio donde analizamos temas que interesa a Guatemala con información clara, sin rodeos. Pero antes de iniciar, quiero pedirle algo muy importante a usted que nos está viendo. Si este podcast le ha servido, si al final usted cree que nosotros hemos colaborado porque hemos abordado temas que impactan a nuestra sociedad, te invitamos a que nos nomines en Chapin Awards en la categoría Mejor Podcast y Mejor Contenido de Ayuda Social. Un programa que pues realmente ha buscado la conciencia de nuestra sociedad guatemalteca y realmente estamos participando para calificarnos porque usted es el que decide cuál es el mejor programa. Ahora sí, entramos al tema de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que es un fenómeno que a primera vista podría sonar a broma, porque en realidad pues nosotros siempre molestamos en el trabajo con aquellos terians que realmente pues se sienten terians y quieren complacer al jefe, de aquellos que andan por ahí, los culebras, les decimos acá en Guatemala. Pero yo hoy aquí quiero tomar conciencia. Siempre lo hemos hecho en broma, pero ahora es preocupante. ¿Por qué? Porque hay personas aquí en Guatemala que se están creyendo animales. Y eso realmente preocupa mucho porque es un impacto a nuestra sociedad. Pero hoy lo vamos a analizar. Hoy ya traemos unos expertos, vamos a analizar ese fenómeno, vamos a hacer ese análisis legal, si realmente tienen derecho o no tienen derecho. Así que, pues los invito a que se queden, que no se despeguen de la pantalla, que no se desconecten si nos están escuchando, porque ahora nos pueden escuchar en Apple Podcast también. Estamos ahí para que ustedes puedan ir corriendo, manejando donde ustedes estén y nos puedan escuchar. Sin más preámbulo, presento a nuestros invitados. Y hoy tenemos un invitado de talla internacional. ¿Por qué? Porque hoy tenemos al doctor Omar Rivera, que nos estará haciendo el análisis de este tema que realmente preocupa en Guatemala. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por permitirme estar acá en Ahora Yo Sé. Pues es un gusto tenerte acá. Te damos el espacio para que te presentes. Muchas gracias. Pues mi nombre, como ya lo dijiste, es Omar Rivera. Yo tengo algunas profesiones. Soy psicólogo clínico, psicólogo forense legal, neuropsicólogo, morfopsicólogo, dietoterapista. Manejo la medicina holística y las terapias alternativas. Y para mí es un honor, un gusto poder compartir este espacio a través de este maravilloso podcast y espero que juntos aprendamos. Que juntos podamos decir, ahora yo sé, es la frase acá. Pero realmente tu trayectoria impacta, Omar, porque pues manejas bastante ramas, ¿verdad? Ahí oí el tema de la neurociencia, le denominan, ¿verdad? Es bien importante que casi no se conoce. Bueno, si uno no investiga, no logra conocer ese tema, ¿verdad, Omar? Contanos un poquito sobre ese tema para antes de iniciar el tema que vamos a hablar el día de hoy y vamos a analizar. Fíjate, muy buena pregunta porque también nos ayuda a tener un contexto de lo que vamos a hablar hoy precisamente. El ser humano es más que biología y fisiología. La medicina tradicional precisamente, o la medicina alopática, se encarga de examinar, evaluar y mantener o ayudar a que la persona mantenga su salud a través de forma fisiológica y biológica. Mientras que la psicología se encarga de estudiar el comportamiento, la conducta y las emociones de la persona para que también tenga una salud mental, ¿sí? Sin embargo, los estudios recientes han venido evolucionando la medicina, tanto la parte física, biológica como psicológica, y hemos llegado a entender o a evolucionar a través de esta otra herramienta que se llama neurociencia. ¿Por qué neurociencia? Porque todo nuestro cuerpo, tanto biológico, físico y mental, responden por el cerebro. El cerebro tiene cargas eléctricas. Esas cargas eléctricas las conocemos en términos científicos como sinapsis. Un neurotransmisor transmite con una dendrita a otro neurotransmisor y hace que mueva los ojos, pueda respirar,
puedas comer, estemos aquí sentados, que podamos hablar. Todo eso es gracias al sistema nervioso. Sistema nervioso central, que es controlado por el general, que sería el cerebro. Entonces el cerebro responde a través de reacciones eléctricas, pero también neuroquímicas. Hay ciertos químicos que te hacen sentir feliz o triste, que te hacen sentir enojado o precavido, ¿sí? Estos químicos, cuando yo sé cómo funcionan y cómo estimularlos, yo puedo tener el control de mi cuerpo. Cuando yo no sé cómo funcionan, entonces son ellos los que me controlan a mí. Y de ahí que, por ejemplo, algo muy común que se está dando actualmente en nuestro país, derivado precisamente al tránsito tan severo que tenemos y la mala organización que se tiene en ese respecto, las personas están sufriendo actualmente de ansiedad, de ataques de pánico, ataques de ira. Podemos ver en los noticieros que se golpean, salen, se agreden, y toda esta serie de reacciones que tienen los individuos es derivado precisamente a que no tienen ese control neuropsicológico de su cuerpo. Entonces es su psique la que los controla a ellos. Entonces responden de manera primitiva, por no decir animal, porque nosotros tenemos una parte de nuestro cerebro es primitiva, es instintiva, la que te da hambre, la que te da sueño, la que te da calor o la que te da frío, todo eso son instintos y los tenemos desde que nace el bebé, ¿sí? Pero posteriormente nuestro cerebro va evolucionando a un cerebro más mamífero, que sería el emocional, y luego más racional, que sería la corteza prefrontal, que es donde analizamos, ¿sí? Hacemos los cálculos, donde hacemos análisis como este, y esa parte del cerebro es la que nos separa de los animales. Pero para tener ese control, yo también tengo que aprender a conocer mi máquina, mi cuerpo, mi mente, ¿sí? Entonces las neurociencias nos ayudan a entender cómo funciona toda esta área del sistema nervioso, el cerebro, sus reacciones químicas, magnéticas y eléctricas. ¿Se dieron cuenta? Una probadita nada más del análisis que vamos a hacer el día de hoy, porque todo esto pues lo tenían que saber ustedes y el doctor es especialista en esta materia, donde, como les decía al inicio, vamos a platicar de los terians a nivel internacional, a nivel nacional, porque ya vimos que acá en Guatemala hasta las municipalidades ya están haciendo comunicados donde no se permite que realmente estas personas que se consideran un animal estén en las plazas públicas. Y lo vamos a explicar por qué una perspectiva como la que pues tiene un alcalde y dice no se permite. ¿Por qué? ¿Por qué la está tomando? Y otros dicen que sí. Pero yo estaba cabalmente en esta semana estaba en misa, yo soy católico, y decía el padre hablando de este tema, si su hijo de repente le dice que se considera un terriers o un perrito, pues lo primero que tiene que hacer, dice el padre, amárrelo afuera, quítele el teléfono, quítele el wifi y dele comida para perro, a ver si él se considera como perro. Y así como el padre se expresó, obviamente no voy a decir el nombre, hay muchas posturas de todas las personas porque pues todos tenemos diferente perspectiva. Ahorita acaban de explicar cómo funciona el cerebro, que me parece genial que lo hayas explicado, pero empecemos hablando desde la perspectiva del psicólogo. ¿Qué es un terian? ¿Qué es un terian? ¿Cómo miras esa palabra que se ha vuelto famosa y todos quieren hablar del tema, pero hay que hablar responsablemente porque no podemos dar un punto de vista que al final confunda más a los guatemaltecos, que nosotros acá le hablamos a los guatemaltecos, y obviamente pues vamos a tocar puntos de otros países que también nos ven en otros países, pero vamos a ir en esa línea de Guatemala. ¿Qué es un terian desde el punto de vista psicológico? Primero, Ariel, gracias por este espacio y te felicito por querer instruirnos, porque es muy fácil juzgar y atacar. Obviamente son movimientos que nosotros consideramos nuevos, pero ya han existido, ¿sí?, desde hace muchos años. Sucede que hasta ahora se están permitiendo, gracias a las redes sociales y a la globalización, que estas comunidades se empoderen, se reconozcan y quieran surgir. Pero desde antes ya han surgido este tipo de movimientos.
Gracias también, Ariel, porque esto nos permite tener un espacio profundo, respetable y sensible. Sobre todo debemos de considerar la parte científica de lo que hay detrás de estos movimientos y también considerar que siguen siendo humanos. Son ellos los que tienen quizás una identidad equivocada o quizás un trastorno, pero se supone que nosotros, los que estamos observando, no estamos trastornados. Por lo tanto, debemos ser respetuosos con este tipo de movimientos, pero hay que entenderlo, ¿sí? Y como tal, como bien dijiste, terian deriva del término clínico teriantropía, que significa de las personas que se identifican. Hay que aprender que se identifican, ¿sí?, con un animal. Por ejemplo, en algún momento usted tiene una mascota y se identifica con su mascota, hasta le habla a la mascota. La mascota no tiene la capacidad cerebral para entender el idioma español. Sin embargo, hay personas que se ponen a hablar con sus mascotas, con su gatito, con su perrito, con el perico. Esa es una identificación terian, porque me estoy identificando con el animal, aunque el animal no entienda propiamente mi vocabulario, pero el animal percibe mi energía. Entonces, ¿cómo percibe mi energía? Sabe que le estoy haciendo un cariño, le estoy haciendo un mimo, o lo estoy regañando, o lo estoy llamando la atención. O sea, el animal percibe eso y yo me identifico con eso. Entonces, la teriantropía no es un trauma, no es un trastorno, es una identificación que nosotros tenemos psicológica o a veces hasta espiritual. Por ejemplo, hay chamanes, por ejemplo, que se han identificado con águilas, incluso en las religiones. A veces también nos identificamos con animales, ¿verdad? Hablamos que somos el águila, el león de Judá, ¿verdad? Que somos el oso. E incluso a veces en los colegios o en los grupos de aventura nos ponemos nombres de animales, ¿verdad? El grupo de los osos, el grupo del león, el grupo del águila. Eso es una identificación terian. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo consciente. Sé que me estoy identificando para un rol determinado, un grupo de aventura, mi mascota, una metáfora religiosa. Entonces ahí hay conciencia. Y si hay conciencia y yo sé que es por determinado momento, sin perder mi identidad como ser humano, entonces es un acto terian. Ahora existe también otro término que es donde está la confusión, la zoantropía. Las zoantropías sí son personas que se creen animales. ¿Sí? O sea, yo me creo realmente que soy un pez, un ave, un perro, un gato, pero yo me lo creo. O sea, estoy seguro que lo soy. Entonces, esa es una idea delirante, ¿verdad? Al ser una idea delirante, entonces sí pasa a ser un trastorno clínico o un trastorno psiquiátrico. Porque obviamente pues no lo somos, pero yo creo que lo soy. Entonces ahí es donde está la diferencia de los términos. Y el otro término, que también es un término psiquiátrico clínico, sería la zoofilia. Que la zoofilia es personas que gustan por tener relaciones sexogenitales con animales. Entonces eso sería la diferencia de los términos. La zoofilia, la persona que no es animal, no se cree animal, pero le gusta tener relaciones sexuales con animales. La zoantropía, que son personas que sí se creen ser ese animal. Y el terian, el que se identifica o se vincula de forma espiritual o emocional con un animal. Esas serían las diferencias. Y es cierto lo que comentás, porque ya lo hemos estado viviendo en Guatemala, en todos los países. Y sí, hemos visto personas que ya no quieren tener bebés y dicen, mejor tengo perritos.
pero le dan el trato al perrito o al gatito, al animal que tengan, como que fuera su bebé. Hemos visto en las redes sociales el cumpleaños y les ponen nombres de personas, ¿verdad? El cumpleaños de Stuart, y uno esperando ver un perrito, una persona, y de repente el perrito, ¿verdad? En los centros comerciales, pues las carriolas para los bebés, y cuando uno se acerca, ladra el perro o el gato ahí. O sea, ya lo veníamos viendo. El problema acá, y sí, pues como lo hemos visto, ya estas personas, que vamos a ver un video más adelante, pues ellos sí se sienten animales, actúan como animales. Lo comentábamos fuera de cámaras, que nosotros vimos un video donde una persona está amenazando al veterinario a demandarlo, porque no lo quería atender, que él se sentía un perro, pero quería que lo atendiera como perro, no como ser humano. Obviamente el veterinario dijo, no, o sea, yo no te puedo atender porque sos un ser humano, no te puedo suministrar fármacos que se les suministran a los animales, ¿verdad? Y se discutieron ahí está el video, lo pueden buscar. Pero me gustaría consultarte, doctor, ¿estamos hablando de una identidad o una etapa o una conducta? Cuando vemos este tipo de personas, hablemos de lo que está sucediendo, y que son las personas que realmente se identifican, no solo se identifican, lo que se sienten el animal, pues que ellos establecen, ¿verdad? Pues son las tres cosas. Es una identidad, porque ya te expliqué que es la forma como las personas intentan recuperar alguna valía que perdieron en su infancia. Por ejemplo, un lobo representa lealtad, ¿verdad? Porque es de manada. Entonces, si una persona tuvo una herida en la infancia, por ejemplo, de abandono, a través de esa figura, o de tener perros, o de tener manadas de animales, intenta recuperar aquel afecto que perdió en su infancia. O el felino, por ejemplo, representa independencia. Entonces, aquella persona que en algún momento sufrió alguna humillación, por ejemplo, en su infancia, a través del felino quiere proyectar esa independencia. O las aves, que representan libertad. Por eso es que los símbolos patrios generalmente contienen aves, porque representan la libertad. Esa es una identificación terrier, ¿no? Y eso es porque la persona en algún momento de su infancia se sintió atrapado, acorralado o en injusticia. Es decir, al final es una conducta que en determinado momento todos, en alguna etapa de nuestra vida, por eso también puede ser una etapa, hemos tenido esa identificación. La diferencia es la conciencia que yo le pongo. Yo le pongo hoy conciencia de que acá, en Ahora Yo Sé, vamos a hacer las águilas, ¿verdad? Pero yo sé que es una metáfora. Claro. Y que estoy utilizando esa metáfora como para motivar, como para identificar esa libertad, pero hay conciencia. El asunto es cuando se pierde la conciencia de ese acto. Y entonces yo me estoy realmente creyendo que soy un animal. Entonces ahí es cuando ya se vuelve un trastorno. Pero cuando no, el movimiento terrier realmente no es un trastorno. Si lo vemos tal cual es simplemente una identidad. Y que ha venido creciendo, como bien decís, derivado a las heridas que traemos en la infancia. Y por eso es que mucho de la generación actual, tanto millennials como centennials, digitales o ya los alfa, pues no consideran ya tener hijos como una opción. En mi época recordaba que nuestros papás nos cuidaban precisamente para que no resultáramos con una pata más larga que la otra, era el dicho, ¿verdad? Es decir, no embarazáramos a la novia y tuviéramos que casarnos muy jóvenes. Ahora es al revés. Los jóvenes no quieren tener hijos, pero esto es derivado a las malas experiencias de las disfunciones familiares que se tienen. Entonces ellos no quieren revivir eso. Entonces simplemente optan por lo más seguro. Y lo seguro es, prefiero tener una mascota que yo controlo, que yo domino, que le transmito mi cariño, mi amor, pero que no me va a dar todos los efectos que da la crianza, ¿verdad? Entonces es preocupante en una parte, porque si se sigue creciendo con esta ideología, en algún momento la humanidad va a dejar de crecer. Sí, porque se recuerdan ustedes que pues antes, bueno, todavía se ven familias de 6, 5, pero obviamente ya las personas de 50, 60 años.
las familias que ahora se están formando, 1 y 2 ya es una familia grande, no digamos 3. Incluso los apartamentos, que ahora en la ciudad de Guatemala se está llenando de edificios, le ofrecen a uno de un apartamento, de una habitación, 2, y un apartamento de 3 habitaciones ya se eleva. Ya es un precio de una finca por allá en algún departamento. Sí. Porque dice uno, ya hasta se está quedando esto de que, bueno, solo tienen que tener 2, que en otros países les regulan a las familias poder tener hijos, solo tienen derecho a tener 1, ¿verdad? Ajá. Por allá donde están los de ojitos rasgados, 1, 2, y entonces porque la población también ya no cabe. Esos países están sobrepoblados. Y no digamos acá en la ciudad de Guatemala, yo creo que vemos más vehículos, hay más vehículos que personas. ¿Cómo miras ese tema? Porque también sí tiene que ver, ¿verdad? Todo esto. Por supuesto. Actualmente ya se reconocen 10 tipos de familias. O sea que la familia nuclear, la que nosotros crecimos considerando como la tradicional, papá, mamá y 2 hijos, porque antes incluso, si ustedes se recuerdan, los viajes o las promociones o los sorteos eran 2 adultos, 2 niños, sí. Porque esa era la estructura familiar que se vendía, pero ahora han cambiado las estructuras familiares, ¿verdad? Entonces, incluso hay parejas que cada quien vive en su propia casa, y que a veces se comparten una noche, un día, un fin de semana, pero regresan a sus propios espacios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ha variado mucho la modalidad de familias y, como bien decías, dependiendo de la cultura del país y de la demografía que tengan. Por ejemplo, en Asia sí vemos eso, que hay mucha población y se tuvo que regular el tener hijos, pero en otros países como en Europa o los países escandinavos ya no tuvieron hijos. Entonces, la población es muy adulta, porque la mayoría ya son adultos mayores de 50, 60 o 70 años, no tuvieron hijos, no hay nietos, entonces no hay a quién heredar. Y con el COVID bajó más. Afectó mucho más esa población, exactamente. Y ahora lo que están haciendo es invitándote, véngase a vivir aquí, venga a tener aquí familia, venga a tener hijos. Porque al final todo esto bonito que hemos creado, ¿a quién se lo dejamos? Claro. ¿Verdad? Entonces se ha perdido también la visión del legado. El legado es lo que nosotros heredamos, ¿verdad? Y entonces vemos este tipo de movimientos que lo que nos están mostrando, Ariel, es que la gente está sufriendo, porque eso es dolor en el alma, realmente, y buscan una salida para mitigar ese dolor. Por eso es importante que no olvidemos que si ellos tienen un trastorno, nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos que seguir viendo al humano que está escondido ahí, que está aterrado, que tiene miedo, y que esa es la forma que encontró para poder sobrevivir. Que no es que sea la mejor, pero es la que esa persona descubrió, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que apoyarle. A mí, yo lamento mucho, realmente, Ariel, que por ejemplo las municipalidades estén manejando esta intolerancia. Entiendo que por el bien de no fomentar más desregularización en los niños o malos ejemplos, les estén prohibiendo este tipo de reuniones, pero solo está llegando a la prohibición, es punitivo. Pero ¿y qué más? En Guatemala carecemos de salud mental. No hay, o sea, el presupuesto es muy corto para la salud mental y no se ejecuta para salud mental, termina en otros lados. Entonces no nos enseñan a ser personas sanas mentalmente y lo único que hacemos es criticar, juzgar o atacar a esta persona que tiene este tipo de trastorno. Y lo curioso de todo esto, Ariel, es que todo el pueblo de Guatemala tiene traumas. Todo el país en general somos un país traumatizado. Más los políticos. Créame que sí, por ahí conozco a varios. Pero como decís, en lugar de criticar, ver la forma de poder cambiar esta deficiencia que tenemos como país. Pero antes de continuar, Omar, vamos a ver un video que, aclaro, respetamos los derechos del autor, recopilamos de las redes sociales. Así que veámoslo y luego lo comentamos, Omar. Muy bien. Chicos, soy una señora afuera que se me quiere meter con un Terian al local. Tengo un cartel que dice prohibido perros, pero no la dejo entrar, con animales no. Discúlpame, hay un cartelito afuera que dice que no se permiten animales. No, eres un Terian, se percibe animal, pero venimos a buscar un regalito. Sí, pero vi que estaba toreando ahí en la...
Bueno, basta, quédate quieto. Basta, dale, vamos a elegir el rey. No. Y aparte que se lo va a probar en 4, no se puede probar. Y si no, que se saque las cosas, porque a mí me dan miedo realmente. Ay, pero ¿qué te pasa? No te asustes. Simplemente se percibe que es un perrito. Sí, bueno, pero no, la verdad que es rara la situación. Si vos se saca el... cerrada sos. No podemos probar con... Él se quiere probar con esto. No. Sin el disfraz yo te dejo probarte lo que quieras. ¿Es real? ¿En serio? ¿Te mordió la chica un... No, a mí no. A mi hija, o sea, ella salía del colegio y me contó que le empezaron como con unas máscaras, le empezaron a olfatear y a corretear un poco. Y ella como que se reía un poco, pensaba que era broma, pero después no pensó que era broma cuando le mordieron el tobillo y ella estaba con pollera y le mordieron el tobillo. Un joven que se identifica como Caballo acudió al Congreso de Nuevo León acompañado de su abogado para impulsar la ley Terian y así evitar ser víctima de bullying. El abogado Mauricio Castillo dijo que con esta iniciativa buscan garantizar que ningún estudiante sea acosado o discriminado por su identidad, creencias o manifestaciones digitales. En la cabecera departamental de Huehuetenango se registró la aparición de la primera persona perteneciente a la comunidad denominada Terian. Este hecho generó diversas reacciones entre la población y en redes sociales donde hubo todo tipo de comentarios. ¿Lograste ver el video, Omar? Y es lo que estábamos platicando. Que una cosa es identificarte con un animal y otra cosa sentirte y actuar como el animal. Te das cuenta cómo entra, pues no se logra ver bien, pero entra alguien a una tienda donde ya la gente siente temor. También donde el abogado pues presenta una iniciativa en México para que respeten, pero no dice yo me identifico con un caballo, no, que ya actuó como caballo hasta comer pasto. Y el pronunciamiento acá en Guatemala en varios departamentos donde, como lo decías, pues no se preocupan por el problema que puede existir, porque quiere decir, si en mi municipio empieza a sonar el tema, como alcalde, pues empiezo a preocuparme y ver de qué forma pues trato a las personas, si realmente ellos quieren actuar como el animal que ellos hacían. Identificarse, como lo dijiste, pues lo veo perfecto. Lo hemos visto desde los colegios, ¿verdad? En los scouts, los que fueron scouts, que los cachorros, que los lobos, que los águilas, en los equipos, como lo decías, ¿verdad? O sea, sí lo hemos visto, pero por las características y realmente por lo que tiene el animal, y que pues garra esto y el otro, pero ya actuar como vimos en estos cortitos que pues descargamos de las redes, que de diferentes lugares. ¿Cómo lo analizás como doctor especialista pues en la mente, en las actuaciones de las personas? Muy bien. Si lo que nosotros estamos viendo acá ya son comportamientos de zoantropía, no de Terian. Y creo que ahí es donde se está cometiendo el mayor error, porque se está identificando ya un trastorno con una identidad. Terian, como ya lo hemos recalcado muchas veces, y lo acabas de hacer ahorita con un excelente resumen, es precisamente eso, una identificación pero consciente. De hecho, nuestros superhéroes han sido Terian, Batman, un hombre murciélago, el hombre araña, ¿verdad? Claro. El hombre halcón. Son personas que se identifican con una cualidad del animal para poder efectuar sus actos heroicos, por ejemplo. Pero están conscientes que siguen siendo humanos. El punto es cuando hay una disonancia cognitiva, cuando realmente hay un pensamiento delirante, donde la persona pierde su identidad humana y realmente se cree un animal. Entonces estamos hablando de zoantropía, no de Terian. Y ahí es donde debemos de tener cuidado con los términos. Segundo, si muchas municipalidades están prohibiendo la reunión, es porque existen personas en realidad que quieren este movimiento, que se identifican con el movimiento o que están buscando la forma de darse a conocer. Entonces, eso es una bandera roja, porque nos está diciendo que hay personas
que en nuestro país con ese tipo de trastorno, con ese tipo de idea delirante. Si estas personas no logran canalizar su delirio a través de este comportamiento y no se les atiende, en algún momento este tipo de delirios se va a encauzar a otras formas quizás más violentas. La preocupación de Guatemala, Omar, y más que todo de las autoridades, es que al final ellos no se vean, porque políticamente hablando, si ellos apoyan un movimiento como estos, son sumamente criticados. Estamos en un año preelectoral donde no podemos dejar de comentarlo, donde el candidato pues ya está empezando a ver de qué forma simpatiza. Los que son alcaldes, pues obviamente con los recursos de las municipalidades, entonces se van adecuando a las necesidades del pueblo, del municipio, ¿verdad? Pero, ¿qué hacer más que el rechazo? Porque no lo podemos ver como algo normal, porque siempre hemos dicho acá en Guatemala, y la verdad que hoy venía platicando de eso con mi familia, siempre se nos dice y se nos ha dicho a lo largo de muchos años que los niños son el futuro de nuestro país. Está súper interesante este tema, así que te invito que no te pierdas el próximo sábado la segunda parte, donde seguiremos analizando este fenómeno que realmente sí preocupa. Y no te olvides de compartir este contenido, de darle me gusta y por supuesto seguirnos en todas las plataformas de Ahora Yo Sé. Ahora yo sé.